día de hoy es la segunda ley de Newton, aplicando ecuaciones diferenciales de primer orden. Para esto pues vamos a ver la segunda ley de Newton. La historia de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿correcto? Para poder entender un poquito más esto, hay que entender que un cuerpo, por ejemplo, vamos a hacer este cuerpo, ¿ok? Hace lo que nace más tridimensional, pues ya le ponemos aquí, ¿no? Ahí está. Este cuerpo tiene dos fuerzas que se actúan en ellas. Una, obviamente, es la que ejerce una fuerza hacia abajo y hay otra que ejerce hacia arriba. ¿Ok? Son estas dos fuerzas, ¿no? El peso, que es la gravedad, que tiene que ver con la gravedad. Y obviamente ese peso, recuerden que el peso no es lo mismo que la masa. El peso se encuentra de la siguiente forma, multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, eso ya nos da una aceleración, bueno, el peso, pero la parte de la aceleración, recuerden que la aceleración utilizando diferenciales se encuentra por la derivada de la velocidad sobre el tiempo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las reglas que vamos a estar utilizando. Un cuerpo con masa de 10 kilogramos, necesitamos un cuerpo donde hay dos fuerzas que interactúan en esos dos cuerpos, que obviamente una es el peso y la otra es la resistencia al aire. El peso pues es W, ¿no? En inglés. Que me dice que ese cuerpo tiene 10 kilogramos, entonces podemos poner aquí al ladito que la masa son 10 kilogramos, no sé si se alcanza a ver ahí, sí. Y tengo otro dato que es la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Tomando en cuenta esto, tenemos que llegar a una ecuación para poder, pues ahora sí que hallar el resultado que nos está pidiendo. Nos están pidiendo dos: la velocidad del cuerpo en un tiempo t y la posición, o sea, la velocidad y la posición del mismo cuerpo en cierto tiempo. Entonces, para esto necesitamos realizar la siguiente. Entonces, lo que tengo son mis dos variables, que es peso, le voy a restar porque son contrarias. Recuerden que en álgebra lineal, cuando dos vectores son contrarios, se restan. Entonces, la resistencia del aire, el peso menos la resistencia del aire, va a ser igual, obviamente, a lo que habíamos dicho al principio. Déjense los pongo aquí, que recuerden que es la fuerza, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Entonces, estas fuerzas son estas dos de aquí que se están ejerciendo, estas dos de aquí. Y esta sumatoria de fuerzas pues son estas dos, son la resta de esas fuerzas. Obviamente, ¿qué es lo que me hace falta? Pues la masa por la aceleración. Y esta sería mi ecuación, que ahorita voy a ir acomodando para poder llegar a mi ecuación que quiero al final de cuentas, y de ahí empezar a aplicar ecuaciones diferenciales. Son los métodos que hemos estado viendo para poder darle solución. Para esto vamos a cambiar este concepto. Recuerden que RA significa resistencia al aire, y recuerden que en el problema dice que el cuerpo encuentra una resistencia al aire proporcional a su velocidad. Entonces, la resistencia al aire, vamos a decir que es proporcional, o sea, una K de proporcionalidad con una V que es velocidad, ¿correcto? De tal manera que vamos a tener, cambiando esta variable, vamos a tener que aquí vamos a cambiar esta, dijimos que RA, vamos a cambiar por constante de la velocidad, ¿correcto? Para esto pues ponemos masa, y la aceleración, habíamos dicho que la aceleración, ¿se acuerdan?
para encontrar la aceleración aplicando cálculo diferencial se hace la primera derivada de la velocidad sobre el tiempo. Entonces aquí podemos sustituir la aceleración por derivada de la velocidad por el tiempo, sobre el tiempo. Muy bien, hasta aquí ya tenemos algunos datos que tenemos, solamente hay que acomodar esta ecuación de tal manera que me quede como una ecuación o la estructura de una ecuación diferencial de primer orden. Entonces lo que voy a hacer es despejar todo esto que tengo aquí, de tal manera que me quede de la siguiente manera. Digamos que esto que se está restando lo voy a mandar aquí sumando, ¿ok? Y esta m, bueno, lo que haría aquí es quitar esta m primeramente, ¿no? Esta m, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y me quedaría algo así como dv sobre dt. Recuerden que este lo pasé aquí sumando, entonces quedaría como kv sobre m es igual a g, que es la constante de la gravedad, obviamente, que es la que se encuentra entre el peso y la masa. ¿Queda claro esta parte? Si no, ahorita lo voy a explicar, ¿sale? Entonces, esta forma ya me queda linealmente. Esta es una ecuación lineal. Y a partir de aquí ya puedo empezar a utilizar mi ecuación a partir de esta. Entonces, ok, nomás para explicar antes de que nos vayamos por qué quedó G aquí. Recuerden que igual aquí se me pasó decir que recuerden que W, a ver si sale por aquí, W es igual, o peso es igual a masa por gravedad, ¿ok? Entonces, si tengo masa por gravedad, esta M cuando la pase dividiendo va a dividir a esta y también a esta, de tal manera que aquí se iría m y me quedaría únicamente g, que es la g que tengo aquí, ¿ok? Entonces aquí sustituiríamos únicamente w. Entonces, para que lo vean, lo voy a borrar, perdón, se ve muy feo así, ¿no? Y aquí sería masa por gravedad. Entonces esta m, si yo dividía todo o esta la paso para que dividiendo, quedaría dividiendo a m, que sería aquí, y esta m también dividiría a esta, de tal manera que m sobre m me queda únicamente g, de tal manera que la paso por acá sumando, que sería de este lado, y únicamente me queda del otro lado la gravedad. ¿Queda claro hasta aquí?